Seguimos en el programa de hoy, recibimos ahora a Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Gabriel, gracias por invitarme. No, Claudio, el gusto es nuestro. Y al centenario, en este primeros 100 años del genocidio armenio, ¿nos puede introducir, Claudio, rápidamente, para luego ir a los detalles en lo que fue este hecho? Bueno, fue la erradicación de la población ancestral más numerosa en los territorios de la llamada Anatolia Oriental. Anatolia es la región que se extiende a partir del estrecho del Bósforo, del mar de Mármara y de los Dardanelos hacia el este, ¿no? La región también conocida como Asia Menor. Esa región, comprendida entre el Mar Negro, el Mar de Mármara y los estrechos señalados, y luego el comienzo del Oriente Medio al sur, era la tierra ancestral de la población armenia, y entre finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, con especial fuerza y con el centro de su máximo terror en el año 1915, se dio la deportación en masa y el aniquilamiento sistemático de la población armenia, hasta que prácticamente se la erradicó de la Anatolia Oriental. Por eso hay una inmensa diáspora armenia en el mundo, de la cual Córdoba también es parte, porque Córdoba tiene una parte de esa diáspora armenia, son descendientes de quienes pudieron sobrevivir al genocidio. Exacto. Claudio, ¿qué fue lo que llevó a que después de una época en la que era un trato diferencial, con menos derechos, con impuestos más pagos y con algún otro tipo de condenas hacia esta población, llevarlo a esto, al genocidio en sí mismo? Bueno, ¿Cómo se pasó de eso al genocidio? Bueno, lo que empezó casi instintivamente sobre finales del siglo XIX, cuando el sultán era Abdulhamid II, que fueron masacres y pogromos que eran de alguna espontaneidad, no había una planificación y una sistematización, pero eran pogromos, asaltaban, atacaban las hordas turcas, las aldeas, las comarcas y las ciudades donde las mayorías eran armenios, cuando en la segunda década del siglo XX se da la revolución que crea el llamado régimen de los jóvenes turcos, encabezados por Talat Pachá y por Enver Pachá, se convirtió en un plan sistemático a partir de una ideología, el panturanismo o panturquismo. La ideología panturánica o panturca, que implicaba unir a todos los pueblos, pero también homogeneizar la región en términos étnicos, culturales, religiosos y raciales. Los armenios, igual que los griegos pónticos, que los serbios y que los asirios, eran en el corazón de la Anatolia Oriental algo que para los turcos resultaba impostor, una presencia impostora, a pesar de que eran sus tierras ancestrales. Entonces, la ideología panturánica o panturquista, implementada en su máximo esplendor y horror en el régimen de los jóvenes turcos, hizo que en 1915, aprovechando esa cortina que era la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo lo que miraba en el caso de Turquía eran las batallas como la de Galípolis contra los ingleses, entonces no estaba aprovechando esa cortina, el ejército turco y el régimen de Enver Pachá se dedicó a la deportación masiva y al exterminio masivo de los armenios. Muchos fueron arrojados al mar, muchos fueron decapitados, había barcos lo que los trenes fueron en el holocausto judío, ¿no?, para llevarlos al exterminio en los campos de concentración, los barcos que iban llenos y se adentraban en el mar de Mármara y en el mar Negro y en el mar Caspio, lo fueron en el caso del genocidio armenio. Y una masa inmensa de gente en abril de 1915, de lo que este jueves se cumplen 100 años exactamente,
fue expulsada de sus aldeas, comarcas y ciudades y obligada a atravesar el desierto hasta llegar a la provincia, hoy Siria, de Alepo. Muy pocos sobrevivieron y lograron llegar. En total, las deportaciones, los pogromos y los exterminios ya sistematizados y planificados, se calcula que dejaron 1,5 millones de armenios muertos. También algunos dicen que fueron 2 millones. ¿Qué porcentaje de...? Porque si se cuentan, yo personalmente cuento el genocidio armenio desde finales del siglo XIX, cuando se iniciaron los pogromos, que en la historia están mencionados como las masacres hamidianas, por el nombre del sultán Abdul Hamid. No precisamente a partir de abril de 1915, sino desde antes también. Claro, yo creo que si uno suma los muertos de los pogromos, seguramente alcanza los 2 millones y tal vez lo sobrepase. Abril de 1915 es el mes, el día, el año que se toma como referencia, pero porque fue el momento de mayor masificación de las masacres. O sea, fue cuando se realizó la deportación masiva y se vaciaron las ciudades y se los echó al desierto, ¿no es cierto? Pero las masacres y los pogromos continuaron prácticamente hasta el año 1922, que es el año en el que cae el último sultán, que era Mehmed VI, y sube Ataturk, ¿no? Y crea la República Turca. O sea, se termina el Imperio Otomano, nace la Turquía moderna, la llamada República Turca, con Mustafa Kemal, al que lo rebautizaron Ataturk, que significa el padre de los turcos. Yo creo que sí, la totalidad, por supuesto uno no puede tener certeza, pero debe superar los 2 millones. Antes de ir a los dichos del Papa, ¿qué responsabilidad le puede endilgar uno a la religión en esto? Bueno, la religión en el caso de los armenios, por estar en las tierras que están, es un poco como el catolicismo en el caso de los irlandeses o de los polacos. Los polacos son un pueblo eslavo que es católico. El mundo eslavo, que comprende a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, Eslovenia, bueno, mayoritariamente el pueblo eslavo es cristiano ortodoxo, ¿no? La religión que tomaron en los Balcanes, cuando los serbios fueron vecinos de los griegos y los griegos le transmitieron su religión, que era el cristianismo ortodoxo. Por eso en el caso de Polonia, el catolicismo es casi un rasgo de identidad nacional, lo mismo que en Irlanda. El catolicismo es un rasgo de identidad nacional. Bueno, el cristianismo de los armenios en Asia Menor, o sea, un territorio rodeado de musulmanes. En el norte son vecinos de los azeríes, que son una población turcomana de religiones islámicas. En el sur son vecinos de Siria, de Líbano, de los países árabes, de Irak, de Irán, ¿no? Todos países musulmanes. Y en el este son vecinos de los países de Asia Central como Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, todos países musulmanes. Entonces, al ser una suerte de isla cristiana, cristianizada por Kevork, como ellos llaman a San Jorge, el cristianismo en el caso de los armenios era un rasgo de identidad. Y esto era lo que rompía culturalmente la homogeneidad del imperio turco. No era solamente de los armenios, también estaban los griegos pónticos y también estaban los asirios, ¿no? Que hasta el día de hoy son cristianos, pero también fueron expulsados de esas tierras, han quedado en Irak, donde hoy por hoy, a manos de ISIS, también están siendo masacrados por ser cristianos. Viajando hasta nuestros tiempos y mirando al futuro, ¿cuál es el riesgo, Claudio, que puede implicar esta negación de las máximas autoridades de Turquía sobre el hecho y a partir de los dichos del Papa también que se han puesto en el tapete de los medios internacionales, ¿no? Yo creo que en lo que dijo el Papa es la rigurosa verdad. Creo que en lo único que no es tan rigurosa la verdad es en la calificación de primer genocidio de la historia. En rigor, en general, siempre se dice el primer genocidio. Para mí es el primer
mega genocidio de la historia, el primer genocidio que supera, que es de a cientos de miles de personas, porque el primer genocidio es en el sur de África, en lo que hoy es Namibia, cuando era una colonia alemana y fueron exterminados los hereros y los camuac, que eran dos etnias que se habían rebelado contra el colonialismo alemán. Entre el año 1904 y 1907, 1908, como mucho 1909, murieron alrededor de 100.000 personas, por lo menos 90.000. Ambas etnias, que eran las mayoritarias en lo que hoy es Namibia, quedaron reducidas al 50% cada una y fueron exterminadas sistemáticamente. En Namibia, en eso que fue el primer genocidio, aparecieron los campos de concentración. En el genocidio armenio, que fue el primer genocidio en escala oceánica, de millones de personas, lo que apareció fue la guerra como cortina. Por eso el holocausto judío o la Shoah usó las dos cosas. Los campos de concentración que debutaron en África, trágicamente, y usar una guerra como cortina, en ese caso la Segunda Guerra Mundial. Muy claro, Claudio, los conceptos. Vamos a interrumpir esta charla con una breve pausa, ya volvemos.